Hola, muy buenas tardes. Soy Emily Quintero Quiñones. Estoy en la Universidad Luis Vargas Torres. Estoy en primer ciclo de Ingeniería Informática, en el paralelo B. Bueno, a proceder vamos a hablar un poco de la computadora y sus orígenes. Un computador es un dispositivo electrónico utilizado para procesar información y obtener resultados, capaz de ejecutar cálculos y tomar decisiones a velocidad o millones o cientos de millones más rápido que puede hacer un ser humano. El sentido más simple o con un computador o un dispositivo para realizar cálculos o computadora. El término sistema de computadora o simplemente computadora se utiliza para enfatizar que en realidad son dos partes distintas, hardware y software. El hardware es el computador entre sí mismo. El software es el conjunto de programas que indican a la computadora las tareas que deben realizarse. Las computadoras procesan datos bajo el control de un conjunto de instrucciones, denominados programas de computadora. Estos programas controlan y dirigen a la computadora para que realice un conjunto de acción o instrucción especificada por personas especializadas llamadas programadores. Vamos con la historia de la computadora. Nos dice que la historia de la computadora fue diseñada o creada en las décadas de los 30 por el señor John Thomson. Y también en el año 1946 el señor o el doctor John von Neuss nos dice que él hizo o propuso el concepto de la computadora como programa almacenado que consiste en un programa cuyas instrucciones se almacenan en la memoria de la computadora. También dice que en la década de los 60 los fabricantes Altair suelen considerarse la primera microcomputadora de la historia y Apple fabrica la primera microcomputadora de la historia por el señor Stephen Young y Steve Wozniak. En el 12 de agosto de 1981, IBM presentó en Nueva York y en otras ciudades norteamericanas la primera computadora de escritorio de la historia, denominada por su inventor IBM PC. Nos vamos con la clasificación de una computadora. Nos dice que las computadoras modernas se pueden clasificar en computadoras personales, servidores, microcomputadoras, grandes computadoras. La computadora personal nos dice que son las más populares y abarcan desde la computadora portátil. Estas computadoras de escritorio que se suelen utilizar como herramientas en los puestos de trabajo u oficinas, laboratorios de enseñanza. Las estaciones de trabajo son computadoras de escritorio muy importantes destinadas a los usuarios, pero con capacidad matemática y gráfica superior a un PC y que pueden realizar tareas más complicadas que un PC en la misma o menor cantidad de tiempo. La microcomputadora. Hoy en día muchas veces confundimos con los servidores. Son computadoras de rangos medios que se utilizan en centros de investigación. La gran computadora nos dice que son máquinas de grandes potencias de proceso y
y extremadamente rápida, y además dispone de una gran capacidad de almacenamiento masivo. Organización física de un computador. Nos dice que los dos componentes principales de una computadora son hardware y software. El hardware es el equipo físico o los dispositivos asociados con una computadora. Y el software son programas y se escriben por programadores. También están como unidades central de proceso, memoria principal, memoria secundaria, disco CD, ROM, DVD, disco de entradas tales como teclados y ratón, dispositivos de salidas tales como memoria o impresora, conexión de redes de comunicaciones tales como módem, conexión externa, conexión USB, conexión series y paralelo. Nos vamos con los dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada o salida permiten la comunicación entre el computador y el usuario. Los dispositivos de entrada, como su nombre lo indica, sirven para introducir datos, información en la computadora para su proceso. Y los dispositivos de salida permiten representar los resultados del proceso de los datos. El dispositivo de salida típico en la pantalla u otros. El teclado y la pantalla constituyen en muchas ocasiones un único dispositivo denominado terminal. Nos vamos con la memoria principal. La memoria principal de un computador almacena los datos de entrada, programas que se han de ejecutar el resultado. En la mayoría de los computadores existen dos tipos de memorias principales: memoria de acceso alternativo RAM, que soporta almacenamiento temporal de programas y datos, y memorias de solo lectura ROM, que almacena datos o programas de modo permanente. La memoria central, RAM, o simplemente memoria, se utiliza para almacenar de modo terminal e informática. Unidades de media de memoria. La memoria principal es uno de los componentes más importantes de una computadora y sirve para almacenamiento de información como datos y programas. Nos vamos con el procesador. El procesador nos dice unidad central. Es el que controla el funcionamiento de la computadora y realiza sus funciones de procesamiento de datos, constituyendo el cerebro y el corazón de la computadora, o también su sistema nervioso. Generación de microprocesador. El PC original del 1891, trabajado
a 4,7 MHz y su microprocesador era el Intel del 8088. Proceso de ejecución de un programa. El ratón y el teclado indican datos en la memoria central cuando se ejecuta el programa. Los datos interfaz o auxiliares se transfieren desde la unidad de disco a la pantalla y a la unidad de disco a medida que se ejecutan los programas. Propuesta para la selección de la computadora ideal para aprender programas o para actividades profesionales. Las computadoras personales que en el primer trimestre del 2008 se comercializan para el uso doméstico en oficina o en la empresa suelen tener características comunes. Presentación de la información en la computadora. Una computadora es un sistema para procesar información de modo automático. Un tema vital en el proceso de funcionamiento de una computadora es estudiar la forma de representación de la información en dicha computadora. Es necesario considerar cómo se puede modificar la información. Representación de texto. La información en forma de texto se representa mediante un código en el que cada uno de los distintos símbolos de texto, tales como letras del alfabeto o signos de puntuación. Característica alfabética. La característica alfabética. Las letras mayúsculas y minúsculas en una primera versión del alfabeto en inglés. Características numéricas. Nos dice que los dígitos del sistema de numeración características especiales, símbolos gráficos y matemáticos no incluidos en el grupo anterior. Características geométricas y gráficas. Son símbolos o módulos con los cuales se pueden representar cuadros, figuras geométricas, iconos, etc. Centro de control. Representa órdenes de control como el carácter para pasar a la siguiente línea. Código EBCI. Este código utiliza n igual a 8 bits, de forma que se pueden codificar hasta m igual a 8 igual a 256 símbolos diferentes. Código ASCII. El código ASCII básico utilizado en 7 bits y permite representar 128 caracteres, letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto en inglés, símbolos
de puntuación dígitos 0 a 9 y ciertos controles de información tales como ratón de carro, saltos de línea o tabulación. Código Unicode. Ha sido y es denominado en representación de los caracteres. Hoy día se requiere de las necesidades de representación de la información en muchos otros lenguajes. Este código utiliza un patrón único de 16 bits para representar cada símbolo, que permite 16 bits, o sea, hasta 65.536 patrones de bits, símbolos diferentes. Representación de valor numérico. El almacenamiento de información como carácter codificado es ineficiente cuando la información se arriesga o se registra como numérico pura. Representación de enteros. Los datos de tipos enteros se presentan en el interior de la computadora en la notación binaria. Representación de reales. Los números reales son aquellos que consienten una parte decimal como 2, 6 y 3. Los reales se representan en notación científica o en coma. Representación de imagen. La imagen se adquiere mediante periféricos especializados tales como escáner, cámaras digitales de video, cámaras fotográficas, etc. Representación de sonido. La representación de sonido ha adquirido una importancia notable debido esencialmente a la infinidad de aplicaciones multimedia, tanto automáticas como en la web. Codificación de la información. La información que maneja las computadoras es digital. Esto significa que esta información se construye a partir de unidades contables llamadas dígitos. Sistema de numeración. En el sistema de numeración más utilizado en el mundo es el sistema decimal, que tiene un conjunto de 10 dígitos, del 0 al 9, y con la base de numeración 10. Así, cualquier número decimal se representa como una exposición aritmética. Dispositivos de almacenamiento. Nos dice que el dispositivo de almacenamiento, como la memoria secundaria,
mediante los dispositivos de almacenamiento o secundarios proporciona la cantidad de almacenamiento fuera de la UCP y del almacenamiento o memoria principal. El almacenamiento secundario es no volátil y mantiene los datos y programas incluso cuando se apaga la computadora. Disco magnético. Los discos son dispositivos formados por componentes electrónicos que permiten un acceso rápido al bloque físico de datos. La información se requiere en la superficie del disco y se accede a ella por medio de cabeza de lectura. Disco óptimo. Los discos ópticos difieren de los tradicionales discos duros o discos magnéticos, en que los primeros utilizan un haz de enlace para grabar la información. Son dispositivos de almacenamiento que se utilizan las mismas técnicas que los dispositivos componentes de audio para almacenar información digital. El CD-ROM. Estos discos son el medio ideal para el almacenamiento informático, de forma masiva que no es necesaria ser utilizado como frecuencia, como dibujos, fotografías, etc. La llegada de estos dispositivos al mercado hizo posible el desarrollo de la multidad, es decir, la capacidad de integrar medios de todo tipo, como texto, sonido e imagen, permitiendo almacenar desde 650 o 700 megabytes de información. Disco de memoria flash. Los chips de memoria flash, similar a los chips de RAM, son un chip como una tecnología especial, flash, en los que se puede escribir o borrar rápido. Otros dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada y de salida permiten la comunicación entre las personas y el UPC. Un dispositivo de entrada es cualquier dispositivo que permite que una persona envíe información al computador. Nuevos dispositivos de entrada y salida móvil. Los sistemas de transmisión de datos que envían señales a través de los aires o del espacio sin ninguna atadura física se han vuelto una alternativa fiable a los cables tradicionales, tales como el cable de cobre. Bueno, muchas gracias por la atención que tomaron al ver este video.